Nosotros somos estudiantes de medicina del tercer ciclo de la Universidad César Vallejo. En esta oportunidad, el grupo está conformado por Ledesma Briceño Astrid, Medrano Reyes Luis, Martínez Ángeles Maida, Muñoz Cabanillo Ciro y Murga Romero Paola. En esta oportunidad le hablaremos acerca del eje hipotálamo-hipófisis-testículo. A continuación empezaremos hablando acerca del hipotálamo, para lo cual tendremos en cuenta las siguientes preguntas: ¿qué es, cómo es y para qué sirve? El hipotálamo, como su propio nombre lo dice, significa debajo del tálamo. Como podemos apreciar en esta imagen, esta vendría a ser la parte del hipotálamo. ¿Qué es? El hipotálamo es una pequeña parte del diencéfalo situado por debajo del tálamo. El diencéfalo es la parte del encéfalo que constituye la zona del cerebro de desarrollo. Asimismo, como toda estructura tiene límites, el hipotálamo se encuentra limitado por la parte superior por el tálamo y por el cuerpo calloso. Por la parte lateral se encuentra limitado por la lámina supraóptica, mientras que por la parte inferior se encuentra limitado por el tallo hipofisiario y por los cuerpos mamilares. En esta otra imagen observamos al hipotálamo desde otro ángulo. ¿Y cómo está conformado el hipotálamo o cómo es el hipotálamo? El hipotálamo internamente se encuentra conformado por 12 núcleos, siendo así los principales el núcleo paraventricular, quien se encarga de la producción de la oxitocina, el núcleo supraóptico, quien se encarga de la producción de la vasopresina. El núcleo dorsomedial va a estar relacionado con la regulación de la saciedad, tanto del hambre como de la sed. El núcleo arqueado se encarga de la conducta emocional. El núcleo ventromedial se encarga de la conducta sexual. Y el núcleo posterior se encarga de la participación en la memoria. ¿Para qué sirve el hipotálamo? Como sabemos, el hipotálamo controla muchas de las funciones orgánicas y es uno de los reguladores más importantes de la homeostasis. Siendo así, las principales funciones del hipotálamo: el control del sistema nervioso autónomo, la producción de ciertas hormonas, la regulación de patrones emocionales y la conducta, la regulación de la ingesta de alimentos y del agua. Asimismo, controla la temperatura corporal. En el hipotálamo se lleva a cabo la liberación de la hormona liberadora de gonadotropina, quien posteriormente será secretada al torrente sanguíneo portal hipofisiario en la eminencia medio, hasta llegar hacia la hipófisis, en la cual se estimularán a la producción de ciertas hormonas. Histología de la adenohipófisis. La adenohipófisis es la glándula hipófisis anterior. Se desarrolla a partir de la bolsa de Rathke, un divertículo del ectodermo bucal. Tiene tres partes: la parte distal, la parte intermedia y la parte tuberal. En la parte distal posee un recubrimiento de una cápsula fibrosa y cordones de células parenquimatosas, rodeadas por fibras reticulares. Estas fibras también se rodean de capilares sinusoidales grandes del plexo capilar secundario. Las células parenquimatosas de la parte distal que tienen afinidad por los colorantes se les denomina células cromófilas. Estas células parenquimatosas tienen dos variedades: las células acidófilas y las células basófilas. Las células acidófilas son células más abundantes en la parte distal, se tiñen de colorantes ácidos y tienen dos variedades. Somatotropos. Presentan un núcleo en el centro, un complejo de Golgi moderado, mitocondrias pequeñas en forma de bastón, abundante retículo endoplasmático rugoso y múltiples gránulos secretores. Y las mamotropos. Están dispuestos en células individuales en lugar de racimos o grupos. Estas células acidófilas pequeñas poligonales tienen organelos discretos. Células basófilas. Son células principalmente secretoras de la parte distal. Se tiñen de colorantes básicos y tienen tres variedades. Corticotropas. Dispersas en la totalidad de la parte distal, son células redondas con un núcleo excéntrico y relativamente pocos organelos. Tiratropas. Estas están incorporadas en un plano profundo dentro de los cordones de las células parenquimatosas, a cierta distancia de los sinusoides. Gonadotropas. Son células redondas con un complejo de Golgi bien desarrollado y abundante retículo endoplasmático rugoso. Y mitocondrias. Están situadas cerca de los senos. Estas células secretan FSH y LH.
La LH estimula la producción de hormonas esteroides en las células intersticiales de los testículos. Las células parenquimatosas que no tienen afinidad por los colorantes se les denomina células cromófogas. Son células pequeñas, suelen tener menos citoplasma que las células cromófilas, desgranuladas en forma parcial, aunque algunas conservan gránulos secretores. La parte intermedia. En la zona intermedia del hombre adulto contiene en ocasiones cordones basófilos a lo largo de las redes capilares. Parte tuberal. Circunda el tallo hipoficiario desde los testículos. Las células parenquimatosas que no tienen afinidad por los colorantes se les denomina células cromófogas. Son células pequeñas, suelen tener menos citoplasma que las células cromófilas, desgranuladas en forma parcial, aunque algunas conservan gránulos secretores. La parte intermedia. En la zona intermedia del hombre adulto contiene en ocasiones cordones basófilos a lo largo de las redes capilares. Parte tuberal. Circunda el tallo hipoficiario, pero con frecuencia no existe en su superficie posterior. Tiene capas delgadas de tejido conectivo similar a la pía madre. Separa la parte tuberal del tallo infundibular. La adenohipófisis secreta FSH y LH que se dirigen hacia el testículo, que tiene células de Leydig y de Sertoli. Siguiendo con el eje hipotálamo, hipófisis, testículo, la siguiente estructura que vamos a ver es la hipófisis. La hipófisis es un pequeño cuerpo de color gris rojizo, de aproximadamente 1 centímetro de diámetro y de 0,5 gramos de peso. Se localiza por debajo del hipotálamo y se aloja en la silla turca, que es una depresión del hueso esfenoides y que está cubierta por una prolongación de la dura madre que es llamada tienda de la hipófisis. Ahora, esta hipófisis se va a dividir en dos partes, una adenohipófisis y una neurohipófisis. La adenohipófisis, que deriva del ectodermo bucal de la bolsa de Rechet, se divide en tres partes, una parte distal, una parte intermedia y una parte tuberal. Mientras que la neurohipófisis, que es una evaginación del diencéfalo por la que se origina del ectodermo neural, se va a dividir también en tres partes, una parte nerviosa, el tallo infundibular y la eminencia media. Ahora, la parte tuberal que rodea el infundíbulo, estas estructuras forman el tallo hipoficiario. Entre la parte también distal y la parte intermedia vamos a encontrar un residuo llamado bolsa de Rechet, ya que algunos autores dividen a la hipófisis en lóbulos y toman esta luz residual como referencia, y todo lo que está en la parte delantera de la luz, llamada lóbulo anterior, y todo lo que está detrás de la luz, lóbulo posterior. Por lo que en el lóbulo anterior está formado por una parte distal y una parte tuberal. Y la parte posterior va a estar formado por el tallo infundibular y por la parte nerviosa. Ahora, en un resumen, la división de la hipófisis lo podemos observar en este esquema, donde la adenohipófisis, como dijimos, contiene una parte distal, una parte tuberal y una parte intermedia. Y la neurohipófisis contiene una parte nerviosa, un tallo infundibular y una eminencia media. Y según la división de lóbulos, como dijimos, todo lo que está por delante de la luz residual de la bolsa de Rechet es un lóbulo anterior, y todo lo que está por detrás es un lóbulo posterior. Por lo que en el lóbulo anterior va a estar formado por una parte distal y una parte tuberal, y el lóbulo posterior va a estar formado por una parte intermedia, una parte nerviosa y una parte infundibular. Ahora, para hablar sobre la histología de la hipófisis, primero vamos a hablar sobre la irrigación, que nos ayudará a mejorar el mejor funcionamiento de la hipófisis. Por lo cual la hipófisis, vamos a ver que va a estar irrigado por dos arterias, que es la arteria hipofisaria
superior y la arteria hipoficiaria inferior. Las inferiores irrigan a la parte posterior y envían algunas ramas al lóbulo anterior, mientras que las arterias hipoficiarias superiores irrigan a la parte tuberal y al infundíbulo, y además forman un extenso plexo medio en toda el área y en la eminencia media. Entre estos plexos hay terminaciones nerviosas que se originan en diferentes partes del hipotálamo, que estas terminaciones nerviosas liberarán sustancias que son llamadas hormonas o factores liberadoras o inhibidoras, las cuales van a actuar directamente en la parte distal, y que estos factores liberados o inhibidores son drenados por las venas portales y por las venas portales hipoficiarias, las cuales llevan estas sustancias a la parte distal, al plexo capilar que se encuentra en la parte distal, como dije, lo cual forma el sistema porta. Como sabemos, en el organismo hay dos sistemas portas, que son el sistema porta hipoficiario, que es de la hipófisis, y el sistema porta hepático. Un sistema porta es un sistema vascular que comienza en capilares y termina en capilares, por lo que en este plexo llamado plexo capilar primario, y también va a haber un plexo capilar secundario, donde van a ser drenados por las venas portales hipoficiarias y llevados al plexo capilar secundario, donde saldrán al espacio intersticial células de la adenohipófisis de la parte distal para estimular o inhibir las secreciones de las hormonas que son vertidas a través del hipotálamo. Por lo tanto, diríamos que el sistema porta hipoficiario es el sistema mediante el cual el hipotálamo controla la producción de hormonas por parte de la hipófisis. Las células de Sertoli son células que participan, al igual que las células de Leydig, están ubicadas en los túbulos seminíferos y ayudan a la maduración de los espermatozoides. Por eso se les llama células también sustentaculares o nodrizas. Células de Sertoli se pueden apreciar de color rojo con un núcleo claro ubicado en la parte basal, con un nucleolo central. Tenemos que en la parte basal está cerca a la zona del intersticio, donde se encuentran las células de Leydig, y también encontramos vasos sanguíneos. Y en la parte luminal encontramos que está la parte de la luz del túbulo seminífero, donde también podemos apreciar unos espermátides avanzadas, ¿no? Y aquí también apreciamos las distintas etapas de la espermatogénesis, desde espermatogonias, espermatocito primario, espermatocito secundario, tenemos espermátide inicial y las espermátides ya avanzadas, ¿no? Aquí se puede apreciar mejor la parte intersticial, la parte de la luz y la estructura de la célula de Sertoli, con retículo endoplasmático liso, abundante, mitocondrias, también un aparato de Golgi bien desarrollado. Acá vemos también las distintas fases del desarrollo de espermatozoides, cómo ayudan y colaboran la célula de Sertoli, desde espermatogonia, tenemos espermatocito primario, ahí vemos una célula en meiosis, también tenemos espermatocito secundario, espermátide inicial y el espermátide avanzada, que como ven ya tiene la estructura muy parecida a lo que será el espermatozoide. Eje hipotálamo, hipófisis, gónadas. En el hipotálamo se da la producción de la GnRH, hormona gonadotropina, la cual va a estimular a la adenohipófisis, donde se va a ver la secreción de LH y FH. La LH va a las células de Leydig
donde las células de Leydig toman el colesterol que está extracelular y lo convierten en andrógenos, en este caso testosterona, la cual viaja a las células de Sertoli, la cual la célula de Sertoli va a producir la ABP o proteína fijadora de hormonas sexuales, en este caso de testosterona, lo que va a impedir la salida de testosterona de los túbulos seminíferos para que haga su efecto localmente. También otro efecto es que mediante la aromatización convierte la testosterona en estrógenos, el estradiol que se conoce. Y la parte más importante o la función más importante de la célula de Sertoli es que participa en la espermatogenia. Cuando los valores de FH ya han alcanzado un límite, hay una retroalimentación negativa que se da por la hormona inhibina, que la produce la misma célula de Sertoli. Esta hormona va a inhibir a la adenohipófisis y también se cree que inhibe de una manera menos potente al hipotálamo para que ya no produzca la GnRH. Entonces, si tenemos la inhibición de producción de FH como de GnRH o gonadotropina, va a haber una disminución en estas funciones. Es importante aclarar que la célula de Sertoli, gracias a la unión de testosterona y FH, es que inicia su función de espermatogenia.